Medios israelíes informan que el ejército de Israel ha comenzado la gran ofensiva que el primer ministro Benjamin Netanyahu había anunciado hace casi una semana. El anuncio sucede tras amplios llamamientos de la comunidad internacional, incluido Donald Trump, por la grave crisis humanitaria del enclave palestino. Vamos en breve por todos los detalles hasta Tel Aviv. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. El ejército israelí confirma que una nueva gran ofensiva en la franja de Gaza ha comenzado. Una ofensiva que el gobierno israelí había anunciado hace una semana con el propósito de borrar a Hamás del enclave palestino. Las conversaciones entre Rusia y Ucrania, mediadas por el gobierno turco, terminan con escasas conclusiones. Uno de los funcionarios ucranianos acusó a Rusia de plantear exigencias inaceptables. Y Donald Trump promociona su gira por los estados del Golfo, que según él batió todos los récords de acuerdos. Pero, ¿cuál es el verdadero resultado? Lo analizamos desde Washington. Medios israelíes informan que el ejército afirma haber lanzado las primeras fases de una nueva gran ofensiva en la Gaza denominada Gideon's Chariots, los carros de Gedeón. En un comunicado, el ejército israelí asegura que comienza una expansión de la campaña en Gaza para lograr todos los objetivos de la guerra, la liberación de los rehenes israelíes y la derrota definitiva de Hamás. Tras los intensos bombardeos de los últimos días sobre Gaza que causaron la muerte de al menos 100 personas desde la medianoche, ahora el ejército israelí inicia su anunciada ofensiva final. La ofensiva pretende conquistar Gaza y retener el territorio, desplazar a la población civil palestina hacia el sur de la franja, asediar a Hamás e impedir que el grupo terrorista se haga con el control de los suministros de ayuda humanitaria. Están sucediendo a esta hora muchas cosas y es bastante tarde en Israel. En Tel Aviv conectamos con la periodista Maya Siminovich. Maya, muchas gracias por recibirnos. ¿Qué más se sabe de esta nueva operación Carros de Gedeón? ¿Qué dice el comunicado del ejército israelí? Hola Jenny, el comunicado es bastante sucinto y lo que dice en realidad es que están tomando territorios adicionales como primeros pasos para comenzar esta operación llamada Carrozas o Carros de Gideón. En realidad puede entenderse también que esto ya ha comenzado en los últimos 3 días por la cantidad de bombardeos que ha habido y la cantidad de muertos también en la franja de Gaza. Hoy los bombardeos han sido tan intensos que se han sentido incluso aquí en el centro de Israel, en la línea de la playa, y también se ha reportado en la ciudad de Beersheba que se sintieron movimientos en la tierra. Se supone que esto ha comenzado ya, como decimos, ahora se anuncia y sin embargo no hay una anuncio definitivo, esto es la campaña que veníamos diciendo, sino que están diciendo que están tomando territorio como primeras fases de movimiento, aparte de mandar a la población del norte al sur de Gaza. Hoy les han mandado comunicados para que lo hagan. Toda la gente que quedaba en el norte se han estado retirando hacia el sur y con esto nos vamos a ir a dormir hoy aquí. Vaya, esto ocurre en plenos llamamientos internacionales para evitar una nueva escalada en Gaza que agrave aún más la crisis humanitaria. Preocupaciones que por primera vez fueron compartidas por Donald Trump, algo que fue interpretado como una crítica al primer ministro Benjamin Netanyahu, a quien, recordemos también, no visitó en su reciente gira a Oriente Medio. Así es, Israel no ha sido parte de esta gira importantísima de Donald Trump, pero también hemos dicho que Trump ha tenido otros gestos diplomáticos con los que no ha contado con Israel en conflictos que atañen a Israel, como lo de los hutíes en Yemen, con quienes ha firmado un alto el fuego. Los hutíes han dejado claro que con Israel ese alto el fuego no cuenta, aquí siguen mandando misiles. También ha hecho todo lo posible por liberar al último rehén retenido por parte de Hamás, soldado israelo-estadounidense, Idan Alexander. Esto ha sido por contactos directos de Hamás con la administración Trump. Una serie de cosas que están dejando fuera a Israel, así como las negociaciones súper relevantes del acuerdo nuclear con Irán. Quiere decir que sí, que hay algo ahí, no sabemos exactamente qué es. Puede ser que haya cierta ofensa por parte de Israel. Trump ha salido al paso diciendo que todo esto que está haciendo es por el bien de Israel. No sabemos qué es lo que está cambiando todavía, pero seguro que están cambiando cosas. Y aunque Trump ha dicho que esta guerra tiene que acabar, tampoco ha censurado de manera taxativa lo que Israel está haciendo. Parece que él sí está dejando
cierta manga ancha para que Israel haga lo que cree que tiene que hacer para acabar con Hamas y devolver a los rehenes, que es al fin y al cabo lo que dice el ejército que está haciendo con esta operación. Maya Siminovich, muchas gracias por ampliarnos la mirada. Muchas gracias en Tel Aviv. Gracias, Jenny. Y más noticias en Estambul. Las conversaciones entre Rusia y Ucrania concluyeron tras menos de 2 horas y lograron alto el fuego. Fue el primer encuentro cara a cara en 3 años de guerra entre representantes de Kiev y de Moscú. Y desde la delegación ucraniana acusan a la contraparte rusa de presentar exigencias imposibles para un alto el fuego. Según el ministro turco de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, anfitrión y además mediador en las negociaciones, ambos países acordaron estudiar los planes mutuos para una tregua. La delegación ucraniana ha propuesto un encuentro bilateral entre el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y el ruso Vladimir Putin, además de confirmar que alcanzaron un acuerdo para intercambiar 1.000 prisioneros de guerra por cada bando. Mucho ruido y pocas nueces en la conclusión de la que se habla ahora mismo tras aquella reunión en Turquía. Queremos ampliar la mirada desde Turquía y también Estonia, y lo hacemos con los periodistas Andrés Mourenza y Ricardo Marquina, respectivamente. Comienzo, Andrés, contigo allá en Estambul para preguntarte, y para ser también sincero, se logró muy poquito. Decíamos en esta reunión entre las partes, reportes hablan de acuerdos de intercambio de prisioneros y también otras propuestas a evaluar. Aquí la pregunta para ti, ¿qué valor tiene este encuentro entonces? Bueno, en primer lugar, es un encuentro que ha estado precedido por múltiples tensiones, por cruces de acusaciones. Así que es verdad que respecto a las expectativas que se habían creado durante la última semana, es un pobre resultado. Pero en realidad sí que se ha producido un pequeño acuerdo, es este acuerdo de los prisioneros. En cuanto al volumen de canje de prisioneros de guerra, no está mal, es uno de los mayores hasta la fecha, serán 1.000 por cada bando, y se han emplazado ambas partes a seguir debatiendo para un alto el fuego, que es la principal exigencia de Ucrania ahora mismo sobre el terreno donde Rusia está avanzando. En este sentido, compartirán los documentos con sus demandas y sus exigencias en los próximos días, y decía el ministro turco, el anfitrión y mediador, que se han comprometido, o que están comprometidos en principio a una nueva reunión sobre este tema. Y bien, como decías también, la idea del encuentro era intentar negociar una salida negociada a esta guerra iniciada por Rusia, pero Putin terminó enviando a funcionarios de bajo rango. Y la pregunta para ti, Ricardo, funcionarios que no tienen, hay que decir, poder de decisión. ¿Se confirma de esta manera el desinterés de Vladimir Putin, como ha dicho la Unión Europea? Bueno, yo no diría que Putin esté desinteresado en conseguir la paz por la vía diplomática. Todo lo contrario, creo que Rusia tiene muchas cosas que ganar si consigue una paz diplomática. Lo que quiere Putin y su gobierno y los generales es conseguirlo en la mejor posición militar para Rusia. Básicamente lo que ha presentado hoy Rusia a los ucranianos es un plan de capitulación de Kiev, algo que, como muy bien habéis explicado, los ucranianos han dicho que es inaceptable. Por eso los rusos han presionado con esa idea que han lanzado al final en la rueda de prensa, diciendo que Rusia puede luchar de manera indefinida, porque creen en Moscú que el tiempo juega de su parte. Y el gobierno turco quería anotarse un hito diplomático. ¿Qué puede hacer Andrés Mourenza, Turquía, para seguir apoyando el asunto más urgente, que es un posible alto el fuego? Bueno, pues de momento lo que va a hacer es un seguimiento a esta propuesta de la que hablaba antes, de intercambiar los documentos con las propuestas de cada lado. Y luego, pues lo que tiene Turquía es que mantiene buenas relaciones su presidente Erdogan con ambos, tanto con Zelensky, a cuyo gobierno suministra drones y armas de diverso tipo, y con el que habló ayer también de relaciones bilaterales, de inversiones, tienen proyectos comunes en defensa. Y luego también Erdogan tiene buenas relaciones con Putin, con el que, aunque defienden a bandos diferentes en diferentes escenarios de conflicto, pues ha mantenido una relación de trabajo bastante estable durante los últimos años. Así que parece ser que Turquía puede seguir siendo, o al menos es lo que se ofrecen, como el escenario de posibles futuros encuentros.
Claro, la situación ahora es cómo sigue todo a partir de este punto, porque la parte ucraniana pidió negociaciones directas entre los jefes de Estado, es decir, Zelensky y Putin, y hay críticas a Trump por supuestamente torpedear estas negociaciones, pero ¿puede él, Donald Trump, cumplir un rol en este punto, Ricardo Marquina? Bueno, Trump no sé si puede, pero él está convencido de que es la pieza clave, el camino que ha de ser recorrido es él, y sin él no habrá solución dialogada, así lo dijo ayer mismo. O sea, él está convencido de su rol histórico. De todos modos, no le falta algo de razón a Trump porque solo hay dos países capaces de empujar a Rusia al camino de la paz. Uno es China. No sabemos si China ha jugado algún rol en estas negociaciones, parece que no. Y el otro es Estados Unidos, porque si Estados Unidos abandona completamente a Ucrania o retoma totalmente el envío de armas a Kiev, cualquiera de estas dos acciones de Estados Unidos puede cambiar y cambiará definitivamente el rumbo de las negociaciones y también de la guerra. Ricardo Marquina en Estonia y Andrés Maurenza en Turquía. Muchas gracias a ambos. A ustedes. Y en medio de todo esto, la Unión Europea está preparando otro paquete de sanciones contra Rusia, según declaró la presidenta de la Comisión Europea. Ursula von der Leyen se reunió con una amplia mayoría de los líderes europeos en la capital albana para abordar temas de seguridad, de defensa y democracia. Al encuentro también acudió el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Esta semana el bloque comunitario daba a conocer su 17º paquete de sanciones contra Moscú. Las próximas sanciones económicas tienen como objetivo aumentar la presión sobre el presidente ruso, Vladimir Putin. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha concluido su gira por los países del Golfo. En el último día de su viaje asistía a una reunión, esta que ven, con empresarios emiratíes en Abu Dhabi. El jueves anunciaba más de 200.000 millones de dólares en acuerdos entre Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos. Los contratos tecnológicos y de defensa ocuparon un lugar destacado en su visita. A principios de semana, Trump visitó Arabia Saudita, donde firmó lo que denominó el mayor acuerdo de venta de material de defensa de la historia, un acuerdo militar por un valor de 142.000 millones de dólares. Y naturalmente la prensa de los Estados Unidos no deja de hablar de este asunto, la redefinición de Trump de las alianzas en Oriente Medio. ¿A qué precio? Mucho que comentar allá en Washington y lo hacemos con el periodista José Díaz Briceño. José, ya te veo, y ¿qué balance se hace allá en Washington de esta gira? Sí, el resumen del viaje ha sido básicamente la muestra de la diplomacia transaccional que el presidente Trump instrumenta, rodeado de lujo, incluidos camellos, escoltas de jets bombarderos cuando llegó, vehículos Tesla desplegados en distintas capitales de estos tres países del Golfo Pérsico que visitó, muestran que Trump se encuentra en casa cuando encuentra estos regímenes autoritarios. No se dejó justamente ningún espacio para que se hablara de temas de derechos humanos y democracia. Y como bien se explicaba ya antes, el tema fue básicamente colocar los negocios por delante en tres áreas específicas: el tema de defensa, las ventas de las grandes firmas estadounidenses a esos tres países, también en el área de inteligencia artificial, dando preferencia a Trump a las grandes compañías estadounidenses que manejan, incluyendo algunos elementos como microchips de última generación, y también en el área aeroespacial. Pero como bien se decía, hay que ser precavidos porque buena parte de los compromisos de compra en estas tres industrias por parte de los gobiernos del Golfo Pérsico no necesariamente son inmediatos, sino que tardarían años, y en el caso aeroespacial hasta décadas para completarse. Esto obviamente contrastando con la política independiente que sigue Trump respecto a Israel, algo que levantó muchas cejas, pues en su primera presidencia también viajó al Golfo Pérsico en este primer viaje, pero sí visitó entonces el aliado más cercano de Estados Unidos. Y decías tú, José, ha habido muchas críticas de parte de la oposición demócrata, naturalmente, pero también de algunos congresistas de su propio partido, del presidente Trump, del Partido Republicano. ¿Qué se dice concretamente?
Quizá el asunto más interesante donde han encontrado un cauce común tanto republicanos como demócratas es en la crítica a la aceptación por parte del presidente Trump de un jet de ultralujo con valor a 400 millones de dólares que en principio la familia real catarí le estaría transfiriendo al Departamento de Defensa para el uso de Trump como su avión presidencial. Recordemos, Trump ha insistido que el actual Air Force One, el avión presidencial, es sumamente anticuado, pues data de 1990 y que necesita un reemplazo. Pero para republicanos y demócratas esto representa, por un lado, un rompimiento ético con las cuestiones específicas de aceptación de regalos establecidas en la ley, pero también un riesgo de seguridad nacional, dado que el avión podría estar cargado o pudiera ser monitoreado por fuerzas hostiles a Estados Unidos al aceptar un regalo de tal naturaleza. Las críticas han sido tan duras que hasta dentro del movimiento MAGA, del movimiento conservador populista, han dicho esto traiciona el preferir cosas hechas en Estados Unidos en esta política del Estados Unidos primero. José Díaz Briceño, muchas gracias por tu análisis allá en Washington. Y nos quedamos en el despacho oval, pero lo hacemos con Andrés Blumenkrantz y detalles. ¿Qué tal, Jenny? Sí, tenemos un nuevo giro en el trompo de los aranceles que viene desde Estados Unidos. Donald Trump ha afirmado ahora que va a enviar cartas a algunos de sus socios comerciales donde les va a anunciar unilateralmente los nuevos aranceles que les tocan, al considerar que Washington no tiene la capacidad de negociar acuerdos individuales con todos los países afectados por estos aranceles. El presidente dijo que la Casa Blanca enfrenta dificultades para alcanzar acuerdos con decenas de naciones. Dijo que no es posible recibirlos a todos. Eso sí, Trump ha modificado sustancialmente, recordemos, sus opiniones sobre los aranceles. En cuanto a productos provenientes de China, Canadá y México, lo hizo al menos en media docena de ocasiones en los últimos meses. También ha cambiado su postura al menos en 3 ocasiones en lo relativo a los gravámenes al sector automotor, al acero y al aluminio, así como a la agricultura y a la energía. Otros sectores siguen a la espera de saber cómo van a verse afectados por estos aranceles, aunque Trump ha anunciado también tasas de importación para semiconductores, productos farmacéuticos y otras importaciones clave, aún no los ha puesto en práctica. Si se trata de aranceles, vamos a hablar, por supuesto, con Ana Nieto, que nos está escuchando en Nueva York. Ana, ¿Trump descarta otra vez las negociaciones? ¿Qué se puede esperar de este nuevo cambio de rumbo de la política comercial estadounidense? Pues más incertidumbre, y a estas alturas, Andrés, parece que la palabra incertidumbre se queda corta, como que habría que inventarse otro término. De acuerdo con lo que ha dicho Trump en Abu Dhabi, los secretarios del Tesoro y de Comercio van a enviar en las próximas 2 o 3 semanas las cartas a sus socios comerciales, no a todos, detallando qué aranceles y condiciones van a tener para tener relaciones comerciales con Estados Unidos de forma unilateral. No está claro qué aranceles serán. El secretario de Comercio dijo que el 10% que ahora se aplica globalmente es el mínimo y está para quedarse. Trump, no obstante, ha señalado que este 10% es un porcentaje muy bajo y que va a haber muchos países que van a pagar más que eso. Eso significa que los aranceles en Estados Unidos van a volver a subir del 17,8% que tenemos actualmente en los próximos 90 días. Trump ha anticipado que serán justos a la hora de determinar los nuevos aranceles, pero es algo que también dijo cuando anunció los mal llamados recíprocos y se quedó muy lejos de ser justo. Ana, hasta ahora ha habido negociaciones entre Estados Unidos y algunos de sus socios comerciales. ¿Hay posibilidades de que prosperen y finalmente no se impongan estos aranceles unilaterales, sino que haya un acuerdo? Trump no ha dicho qué países van a recibir la carta ni cuáles van a mantener las negociaciones. Inicialmente el objetivo de la administración era tener conversaciones con 18 socios comerciales, entre ellos la Unión Europea, que negocia como bloque, no país a país. De momento ha habido algunos avances, con 2 de ellos, la desescalada con China y el acuerdo marco no vinculante con el Reino Unido. También hay negociaciones en curso con Japón, India y Corea del Sur. Cuando en abril se dijo que se abriría una pausa de 90 días para negociar, los expertos tanto en comercio como en diplomacia reconocieron que era absolutamente imposible llevar a cabo esta tarea en un tiempo razonable, dado que estos acuerdos normalmente suelen llevar
años para cerrarse. Desde la Casa Blanca siempre se lo la figura de Donald Trump como un hacedor de acuerdos, de deals, pero la realidad se está imponiendo y es imposible negociar con todo el mundo. Ana Nieto, Nueva York, gracias por tus informaciones. Buen fin de semana. Igualmente. En Deutsche Welle sigue la información con mi colega Jenny Pérez. Están pasando muchas cosas en Ecuador, Andrés. La filtración de nuevos documentos en torno a la investigación sobre el asesinato en 2023 del candidato presidencial ecuatoriano, Fernando Villavicencio, está poniendo en el punto de mira al correísmo. La Fiscalía asegura contar con testigos que afirman haber escuchado al ex vicepresidente de Ecuador, a Jorge Glass, y a otras figuras relevantes del correísmo planificar el asesinato de Villavicencio. Todos ellos habrían sido incluidos por la Fiscalía en la investigación. La defensa de Glass, sin embargo, lo niega y dice que el testimonio de esos testigos es una versión no juramentada, sin control judicial, rendida en abril del año 2024 por un criminal confeso. Sin embargo, este martes se filtraba un nuevo documento de un testigo protegido, quien relató supuestos detalles sobre la planificación del magnicidio y lo vinculó a figuras del correísmo. En Quito nos espera el periodista Ramiro Carrillo con más detalles sobre este tema. Ramiro, ahí te veo. En primer lugar, ¿qué dicen las nuevas revelaciones que apuntan directamente, decíamos, a Jorge Glass y al correísmo? Un cordial saludo. Bien, sí hay nuevas revelaciones en este avance de estas filtraciones de documentos respecto a la investigación sobre el asesinato que conmovió al país hace ya 2 años del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Uno de los datos más impactantes ha sido que esto tuvo un costo o un gasto o se requirió de $1 millón para los sicarios y que quien ordenó y a través de otro funcionario fue el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, quien pidió al ex ministro del Interior, José Serrano, el cometimiento, la organización de este crimen político. Pero lo que más ha llamado la atención es un poco la confirmación de la Fiscalía, en el sentido de que se ha revelado un documento restringido. No se lo niega, no se lo califica de falso o espurio, sino que es un documento real sobre el cual se han iniciado investigaciones. Una de ellas a la abogada de Jorge Glass, la abogada Vera, quien fue la que dio a conocer este documento, tratando de obtener una descalificación del mismo. Ella ha sido llamada ya para las indagaciones respecto a este suceso. Ramiro, y en tanto Jorge Glass habla de lawfare, de utilización política de toda esta información. ¿Qué pasa, te pregunto, en Ecuador a nivel político con este tema y todos estos trascendidos, estas revelaciones? Bueno, lo primero ha sido los desmentidos de parte de los mencionados en este documento que ha sido revelado. Se espera que asimismo haya de sus allegados una fila de desmentidos y descalificaciones al mismo. Pero por otro lado, hay un anhelo, se abre un anhelo mayor para la ciudadanía ecuatoriana de que se dé pasos firmes para el esclarecimiento de este suceso acaecido en el 2013 y que se llegue de alguna manera muy, muy cerca, si no totalmente, a la verdad. Ramiro Carrillo, muchas gracias en Quito. Un gusto, hasta pronto. Y de Ecuador a Colombia, donde se ha convertido en el tercer país en el mundo con más desplazados por la violencia, al haber sumado a fines del año pasado 7,3 millones de desplazados internos, equivalente al 14% de su población. Estas cifras, representadas por las Naciones Unidas, sitúan al país suramericano como por detrás de Sudán y de Siria. En lo que va del año 2025, la crisis humanitaria en el Catatumbo, cerca de la frontera con Venezuela, ha concentrado el 90% de las víctimas por desplazamiento forzado a nivel mundial.
Y cambiamos de tono para hablar de lo siguiente, para hablar de la segunda semifinal del Festival de Eurovisión de este año. 16 países se disputaron las 10 plazas restantes para la gran final que va a tener lugar este sábado en Basilea, en Suiza. Ha sido uno de los certámenes más políticos, donde ha habido también una furibunda campaña de críticas contra la participación de la cantante israelí Yuval Rafael, una sobreviviente de la masacre terrorista perpetrada por Hamas el 7 de octubre en territorio israelí. Pese a haber recibido amenazas, Rafael asegura que su participación promueve, al igual que la versión del festival, la unión. Es extravagante, cursi e irradia orgullo nacional. Es el 69º Festival de la Canción de Eurovisión. 37 naciones compiten en uno de los eventos musicales más grandes del mundo. El público es incondicional y viene de toda Europa y del mundo para celebrarlo en Basilea. Suecia, la gran favorita este año, será representada por Kai, un trío humorístico de la vecina Finlandia. La canción es un homenaje al humilde sauna, la gran pasión del pueblo finlandés. Es beneficioso para las personas y bueno para mi bienestar mental y físico, además de ser una actividad muy social, un buen lugar para conectar con otros. Si llegaran a ganar, sería la 8ª vez, todo un récord para Suecia. En segundo lugar, en la lista de favoritos está la balada operística austriaca Wasted Love. JJ, de 23 años, tiene un rango vocal increíble que lo convierte en una gran competencia para los suecos. La cantante francesa, Luan, presenta la balada Mamá, una conmovedora canción dedicada a su madre que murió de cáncer. Luan cuenta que antes de morir, su madre siempre soñó con verla sobre el escenario de Eurovisión. Pero Eurovisión no sería Eurovisión sin controversias políticas, y al igual que el año pasado, la participación de Israel genera controversias. La cantante Yuval Rafael es una sobreviviente del atentado terrorista del 7 de octubre del Festival de Música Nova. Algunos grupos exigieron que Israel sea excluido del concurso por la guerra y el bloqueo a Gaza, que califican de violento. El lema del certamen es Unidos por la música, y la final del sábado en Basilea mostrará si ese espíritu de unión se refleja realmente. Aquí nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía y hasta pronto.